Hola queridos estudiantes, en este video les explicaré cómo resolver la guía de esta semana. Semana 29. Recordarles siempre escribir las generalidades de la guía. Guía 29, la unidad, nombre y número de la unidad, en este caso Unit 6, A Perfect Day. Contents, el contenido Introduction to the Simple Past. Introducción al pasado simple, eso es lo que vamos a ver en esta guía. El ejercicio 1.1 dice, escribe los verbos que tú identificas en cada imagen. Los que trabajan en casa, en esta parte, como tienen más tiempo, pueden imprimir, recortar y pegar estas imágenes y abajo escriben el verbo. Tienen que buscar en un diccionario, si tienen un diccionario inglés-español o un diccionario en línea o en el traductor de Google. Tienen que escribir cada acción o cada verbo en paréntesis, abajo de cada imagen. Por ejemplo, la primera imagen es caminar. Y entonces ahí ustedes buscan caminar en inglés y lo ponen abajo de la imagen. La segunda imagen, dormir. Y ahí escriben el verbo. Es en inglés. En inglés van a escribir los verbos, no en español, en inglés. Entonces de eso se trata esta parte. Luego en la parte 1.2 dice presentation. Esta semana estudiaremos el pasado simple. A continuación, te presentamos las dos clases de verbos y la estructura a utilizar. Este cuadrito lo van a hacer tal y como está. En el cuaderno lo van a hacer tal y como está. Les voy a explicar este cuadro. Simple past, el pasado simple. El pasado simple, bueno, es para hablar sobre acciones en pasado, sobre cosas que se hicieron en el pasado. Y acá en este cuadro tenemos dos columnas, porque tenemos verbos regulares, dos cuadros, perdón, tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares. Vamos a ver el primer cuadro. Y ahí hay dos columnas porque tenemos el presente y el pasado. Quiero que se fijen en la primera columna del primer cuadro. Ahí están los verbos en presente en su forma original. Play, jugar, study, estudiar, live, vivir, like, gustar, stop, pararse o detenerse, love, amar, hate, odiar, cook, cocinar, walk, caminar, listen, escuchar, help, ayudar. Para formar el pasado de esos verbos, ahí si ustedes se fijan, solo se le agrega ed, una e y una d al verbo. En el caso de study, la regla dice que si la palabra termina o el verbo termina en y, esa y se cambia por i latina y se agrega ed. A los verbos que terminan en e, como por ejemplo like, live, solo se les agrega una d para formar su pasado. Y luego tenemos ahí en el segundo cuadro, tenemos ahí en la primera columna el verbo en presente. Eat, comer, read, leer, sleep, dormir, drink, beber, see, ver, get, conseguir, go, ir, run, correr, write, escribir, swim, nadar, sit, sentarse. Y tenemos ahí el pasado simple de estos verbos en la segunda columna. Quiero que se fijen que el pasado de estos verbos irregulares se escribe totalmente diferente, o sea, no se le agrega solo ed como en el primer caso, como a los verbos regulares. En este caso, a este tipo de verbos, bueno, su pasado cambia completamente la escritura, no es que solo le vamos a agregar ed. Por eso se llaman irregulares, verbos irregulares, porque su pasado se escribe de una manera diferente, no se sigue la regla de los verbos regulares. Si se fijan acá, el pasado del verbo comer, eat, es ate. El pasado de read también se escribe igual, en ese caso se escribe igual, no se le agrega ed, se escribe igual, pero se lee read, el pasado. Sleep, el pasado slept. O sea, la escritura es diferente. Entonces tenemos acá verbos regulares e irregulares, presente y pasado. Luego tenemos la estructura. Acá tenemos oraciones afirmativas del lado izquierdo. Por ejemplo, tenemos el pronombre I, you, he, she, todos esos son pronombres. Tenemos el verbo, que los que están en morado son los verbos en pasado. Y tenemos las oraciones negativas. Las oraciones negativas, luego de escribir el pronombre, que en este caso I, you, he, she, it,
Ese es el pronombre. Esos son los pronombres. Luego de escribir los pronombres, pues ahí está didn't. Ahí está el auxiliar para hablar del pasado. Didn't y luego el verbo. Esa es la estructura o ese es el orden que vamos a seguir para escribir oraciones afirmativas y negativas. Repito, en las afirmativas yo escribo el pronombre o el sujeto, luego escribo el verbo. Y es el que está las letras moradas. Luego tenemos en las oraciones negativas, que están a la derecha. Escribo el pronombre y luego escribo el auxiliar en pasado, didn't, y luego escribo el verbo. Y así se estructuran las oraciones. Por ejemplo, I didn't eat, you didn't drink, she didn't study, etc. Van a copiar esto igual, tal y como está. Y también las expresiones de tiempo, las que están en este cuadrito. Y los ejemplos, por supuesto. Son oraciones en pasado. Luego el ejercicio 1.3 dice, escribe los verbos en paréntesis en la forma correcta del pasado simple. En esta parte, en los espacios, ustedes van a escribir el verbo que está en paréntesis, lo van a escribir en pasado. Van a completar de la A a la H, las oraciones de la A a la H, escribiendo el verbo en paréntesis en pasado. ¿Y a dónde pueden encontrar ese verbo en pasado? Pues está en el cuadrito de arriba. La primera dice he y está sleep en paréntesis, for 10 hours. El pasado de ese verbo de sleep, ustedes se vienen acá al cuadrito y ahí está. Ahí está en el segundo cuadro. Es slept. Y eso es lo que van a escribir ustedes acá. Luego la B, she, el pasado del verbo play. Y acá está en el primer cuadro. Played con ed. Y así lo escriben ustedes acá. Entonces es de que ustedes busquen el pasado de cada verbo que está en paréntesis y lo escriban en los espacios. Y ahí completan la oración. Luego en este ejercicio 1.4 dice que lea el siguiente texto y escriba falso o verdadero. Va a escribir en la rayita una T si es verdadero lo que dice la oración con respecto al texto, o una F si es falso lo que dice. Y les traduzco las oraciones. Dice la 1, Martin rode his bike last Saturday. Martín anduvo en su bicicleta el sábado pasado. ¿Es falso o verdadero? Tienen que leer bien este texto. La 2 dice, he played volleyball with his friends. Él jugó voleibol con sus amigos. ¿Falso o verdadero? 3. He didn't do shopping. Él no hizo las compras. O no fue de compras. Y ahí ustedes leen la información. La 4. He got home at 5. Él llegó a la casa a las 5. La 5 dice, he got up late last Sunday. Él se levantó tarde el domingo pasado. La 6 dice, he had breakfast last Sunday. Él desayunó el domingo pasado. Y la última dice, la 7, he watched a video last Sunday. Él vio un video el domingo pasado. Y ahí van a leer ustedes bien la información y a colocar una T. Una T si es verdadero. T significa true, es verdadero. Y una F si es falso lo que se dice. La F significa false, falso. En la rayita, aclaro, solo van a escribir o la T o la F, si es verdadero o si es falso con respecto al texto. Y eso sería todo lo de la guía de trabajo de esta semana. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o lean detenidamente, escuchen y vean este video.